Curso avanzado de la Brigada Multifuncional Operativa. Esta brigada fusiona las actividades de dos brigadas, la de primeros auxilios y la de prevención y combate de incendios. Capítulo 2. Atención. De múltiples lesionados, triaje. Expondremos la atención de múltiples lesionados. Triage. El término triage o triaje es un neologismo que proviene de la palabra francesa trier, que se define como escoger, separar o clasificar. Tomando en cuenta los conceptos del Manual del Soporte Vital de Trauma Prehospitalario, presentaremos el triage. Su instalación representa una acción con superior conocimiento de destrezas y debe ser atendido por los especialistas de la atención prehospitalaria, quedando a un mayor nivel del que pueden alcanzar los brigadistas de primeros auxilios de un inmueble o centro de trabajo. Sin embargo, el que sea explicado a los brigadistas de primeros auxilios coadyuvará para poder prestar apoyo cuando se les solicite, ya sea por la magnitud del evento o por lo alejado del lugar y que ocasione que los cuerpos de apoyo tarden en llegar a la ubicación. A pesar de que los conceptos básicos del PHTLS, que es el soporte vital en trauma prehospitalario, han permanecido iguales durante años, el peligro de los desafíos que actualmente enfrentan los especialistas de la atención prehospitalaria se han vuelto más complejos y con frecuencia son similares a las lesiones de combate de tipo militar. Algunas veces incluyen la necesidad de triage rápido. En el ambiente prehospitalario, el triage se usa en dos contextos diferentes. ¿Están disponibles recursos suficientes para manejar a todos los pacientes? En esta situación de triage, los pacientes con lesiones más severas son tratados y transportados primero, y quienes tienen lesiones menores son tratados y transportados más tarde. El número de pacientes supera la capacidad inmediata de los recursos en la escena. El objetivo en tales situaciones de triage es garantizar la supervivencia del mayor número posible de pacientes lesionados. Los incidentes que involucran suficientes elementos que respondan a la emergencia y recursos médicos permiten primero el tratamiento y transporte de los pacientes con lesiones más severas. En un IVM, que es un incidente de víctimas masivas a gran escala, los recursos limitados requieren que el tratamiento y transporte de los pacientes se priorice para salvar a las víctimas con mayor posibilidad de sobrevivencia. Estas víctimas son prioritarias para tratamiento y transporte. Una vez que se establece la organización, la tarea siguiente es valorar con rapidez a todos los pacientes y asignarle a cada uno una prioridad para recibir cuidado o traslado urgente para obtener una atención definitiva. La persona con mayor conocimiento del sistema médico de urgencias se convierte en el supervisor del triage. Este solicita ayuda adicional si la requiere, asigna al personal y el equipo disponibles a los pacientes y permanece en la escena para asignar y coordinar al personal, los suministros y los vehículos. Triage primario. Al atender a más de un paciente, la finalidad del especialista en atención prehospitalaria debe ser garantizar al mayor número de personas la mayor probabilidad de sobrevivir. Para alcanzar este objetivo, debe darse atención a los pacientes de acuerdo con la gravedad de la enfermedad o lesión, sin perder de vista que invertir demasiado tiempo tratando de salvar una vida
puede impedir que varios pacientes más reciban el tratamiento que necesitan. Para establecer un triage apropiado en un grupo de pacientes, debe designarse con rapidez a cada persona a uno de los 4 grupos siguientes. Prioridad 1. Enfermedades o lesiones susceptibles de tratamiento que amenazan la vida. Prioridad 2. Enfermedades o lesiones graves, pero que no amenazan la vida. Prioridad 3. Heridos ambulatorios. Prioridad 4. Personas que fallecieron o presentan lesión letal, en ocasiones denominada prioridad 0. Prioridades y colores asignados de acuerdo a su estado de salud. Los pacientes en paro se consideran de prioridad 4 o 0 cuando existen recursos limitados. El tiempo que debe dedicarse a la respiración de rescate o la reanimación cardiopulmonar en una persona no se justifica cuando existen muchos pacientes que exigen atención. Una vez que se cuenta con recursos abundantes, los pacientes en paro se convierten en prioridad 1. La forma en que se efectúa el triage depende del número de lesiones, los riesgos inmediatos al personal y los pacientes, la ubicación de los recursos de respaldo. El primer corte del triage puede realizarse con rapidez mediante un megáfono, un sistema de altavoces u órdenes en voz alta para dirigir a todos los pacientes capaces de caminar, que son prioridad 3, para ubicarse en una zona específica. Esto tiene 2 propósitos. 1. Identificar con rapidez a los pacientes que tienen vía aérea y circulación y 2. Separarlos por medios físicos de las personas que necesitan, por lo general, más atención. Debe valorarse con rapidez a cada paciente remanente, deteniéndose tan solo para asegurar una vía aérea o abatir una hemorragia profusa. Es importante que no se desarrolle visión del túnel, que es invertir tiempo en atención adicional a un solo paciente, con lo que no es posible identificar y corregir alteraciones que amenacen la vida en el resto de los pacientes. Si los pacientes de prioridad 3 se encuentran cerca y en condición lo suficientemente buena para participar, pueden apoyar a los especialistas de la atención prehospitalaria al ayudar a mantener una vía aérea o la presión directa en las heridas con hemorragia de otros pacientes. En esta situación es necesario entregarles el equipo de protección personal apropiado. Los pacientes de prioridad 3 que se rehúsan a dejar a sus amigos o parientes enfermos o lesionados pueden permanecer cerca de ellos, en un sitio en que pueden ser de ayuda más adelante, en particular en situaciones en que existe diferencia de lenguaje. Una vez que todos los pacientes se han valorado y se han atendido los problemas de vía aérea y respiración y la hemorragia profusa, puede iniciarse un tratamiento más detallado. Es necesario atender a los pacientes con lesiones o enfermedad más graves, pero que tienen la mayor probabilidad de sobrevivir con un tratamiento apropiado. Esto hace necesario atender primero a todos los pacientes de prioridad 1, a continuación a los de prioridad 2 y por último aquellos con prioridad 3. Las personas con prioridad 4 no reciben tratamiento a menos que se piense que no existen más pacientes en riesgo de morir o sufrir discapacidad a largo plazo si su alteración no recibe atención. Por lo general, los pacientes se inmovilizan sobre férulas espinales de ser necesario y son movilizados por corredores hasta el sector secundario apropiado. En el sitio del incidente no se provee tratamiento amplio, puesto que se encuentra en la zona de peligro y puede impedir el rescate
y el tratamiento inicial de otras personas. Triage Start. El método de uso más frecuente para la priorización de pacientes en Estados Unidos es el método de Triage Start. Fue desarrollado por el Newport Beach, California Fire Department y el Hoag Hospital de Newport Beach, California. La sigla START deriva de las iniciales de Simple Triage and Rapid Treatment, triaje simple y tratamiento rápido. El fundamento del sistema es la velocidad, la simplicidad y la constancia de su aplicación. Depende de algunas órdenes simples y los parámetros fisiológicos siguientes que pueden recordarse mediante la mnemotécnica respiraciones por minuto. Respiración, pulso, estado mental. Se pretende que el Triage Start se complete en alrededor de 30 segundos por paciente. De forma inicial, se solicita a todos los pacientes que puedan caminar que se levanten y acudan a un punto de reunión como una ambulancia o un edificio, puesto que quienes pueden hacer esto se encuentran conscientes, capacitados para seguir órdenes, habilitados para caminar. Resulta evidente que tienen perfusión cerebral, están respirando, tienen pulso y un sistema nervioso en función. Todos estos pacientes se consideran de prioridad 3, tarjeta verde. En ese momento, en ocasiones, se los conoce como heridos ambulatorios. Esto también deja en el sitio a personas que no pueden oír, caminar o seguir órdenes y que corresponden a los pacientes de prioridades 0, 1 o 2. Entre estas personas es necesario concentrar ahora la atención en las que poseen probabilidad de tener mayor prioridad. Hay que comenzar la realización del recorrido del triage de manera metódica, al omitir a los pacientes que sin duda están conscientes. Los únicos 3 tratamientos que se aplican durante un Triage Start tienen como finalidad abrir una vía aérea e insertar una cánula orofaríngea, aplicar presión sobre la hemorragia y verificar si es necesario elevar una extremidad. Valorar primero la respiración o alteración respiratoria. Si el paciente no está respirando y los esfuerzos del especialista en atención prehospitalaria por abrir la vía aérea no desencadenan la respiración, se etiqueta al paciente con prioridad 0, con tarjeta negra. Si el paciente comienza a respirar una vez que se abre la vía aérea, entonces se le clasifica con prioridad 1, con tarjeta roja. Si presenta el paciente una frecuencia respiratoria superior a 30 respiraciones por minuto, de ser así, se le etiqueta con prioridad 1, con tarjeta roja. Respira el paciente con una frecuencia inferior a 30 respiraciones por minuto. Si es así, se avanza al punto siguiente. Valorar en segundo lugar el pulso radial. Si el paciente carece de respuesta, no respira y carece de pulso, se le considera con prioridad 0, con tarjeta negra. Si el paciente respira, pero carece de pulso, se le cataloga con prioridad 1, con tarjeta roja. Si el paciente respira y tiene pulso, signos cutáneos positivos y llenado capilar inferior a 2 segundos, se avanza al punto siguiente. Valorar en tercer lugar el nivel de conciencia, que es el estado mental. Si el paciente está alerta, se le asigna la prioridad 2, con tarjeta amarilla. Si existe alteración del estado mental, se le asigna la prioridad 1, con tarjeta roja. Ahora se vuelve a someter a triage a los pacientes de prioridad 3, que son los heridos ambulatorios. El simple hecho de que al inicio puedan caminar
no implica que algunos pacientes de prioridad 3 no presenten afecciones médicas graves y puedan deteriorarse. Muchos pueden tener compromiso del estado mental, sangrar y tener signos importantes de choque, lo que puede hacer que se los catalogara con una prioridad mayor. Debe avanzarse en forma metódica, mediante la misma valoración START de 1 respiración, 2 pulso y 3 estado mental. Un resumen START rápido incluye lo siguiente. 1. Indicar a los heridos ambulatorios que acudan a algún tipo de punto de reunión temporal. Por el momento se los considera de prioridad 3, verde. Valorar a todos los otros con base en respiraciones por minuto, respiración, pulso y estado mental. Los pacientes con prioridad 1, color roja, son aquellos que presentan estado mental alterado o ausencia de pulso radial o respiración superior a 30 respiraciones por minuto. Los pacientes con prioridad 2, color amarilla, son aquellos que están alerta y tienen pulso radial y tienen respiración inferior a 30 respiraciones por minuto. Los pacientes con prioridad 0, color negra, son aquellos que no están respirando después de un intento por abrir su vía aérea o carecen de pulso y no están respirando. 3. Volver a someter a triage a todos los heridos ambulatorios. Identificación de los pacientes. En este momento debe ser claro que se requerirá un sistema para agrupar e identificar a los pacientes a partir de su prioridad terapéutica. Un sistema de uso amplio es la asignación de un código de color a los pacientes con base en su prioridad. El sistema START, analizado antes, es un ejemplo de un sistema con código de color. Esto se debe a que muchos incidentes de víctimas masivas son eventos en que participan diversas instituciones. Si cada departamento empleara un sistema distinto, no habría forma de coordinar de modo apropiado el orden en que los pacientes deben recibir atención. Las sesiones de entrenamiento y los ejercicios relacionados con el manejo de emergencias pueden ayudar a resolver los problemas de los sistemas de codificación. Mientras camina entre los pacientes para llevar a cabo el triage inicial, el especialista en atención prehospitalaria debe colocar una tarjeta de triage en cada paciente que indique el grupo de prioridad al cual se asigna. Las tarjetas de triage tienen códigos de color y un espacio en el que puede registrarse información médica limitada. Según lo permita la situación, hay que tratar de obtener la mayor cantidad de antecedentes médicos pertinentes de los pacientes. Esto ayuda a vigilar los cambios de la condición del paciente, en particular en situaciones de deterioro. Existen algunas variaciones locales en relación con la tarjeta de triage. Para clasificar a los pacientes, algunos recurren a etiquetas adhesivas de envío con colores, cinta topográfica que puede fijarse con rapidez a manera de banda en el brazo o cinta de vinil para manguera que se adhiere casi a cualquier cosa en cualquier tipo de clima. También es útil contar con un marcador indeleble o un crayón en caso de humedad, condición en que una pluma o un lápiz ordinarios no escriben bien. La creatividad es un rasgo valioso durante un evento de incidentes de víctimas masivas. Cualquiera que sea el sistema que se utilice, resulta vital que el código de color pueda localizarse e identificarse con facilidad. De llevarse a cabo de manera apropiada, esta codificación permite más adelante al especialista en atención prehospitalaria identificar con rapidez
el grupo terapéutico al que pertenecen los pacientes e instituir el tratamiento de ese modo. Siempre debe tenerse en mente que la condición del paciente puede modificarse y que un evento de incidentes de víctimas masivas puede durar horas, cuando no días. Triage secundario y tratamiento. A medida que llega más personal a la escena del incidente, se le debe dirigir para auxiliar en la determinación del triage inicial. Si ya concluyó el triage, estos especialistas en atención prehospitalaria pueden iniciar el tratamiento. Es muy importante que se reporten con la estructura de comando correcta para evitar el trabajo independiente. Los recursos pueden ser escasos, en particular en una fase temprana del evento de incidentes de víctimas masivas. Cada especialista cuenta. Área de triage. Área en la cual se lleva a cabo el triage secundario en un incidente con múltiples víctimas. Área de tratamiento. Zona en la que los pacientes reciben tratamiento en un incidente con múltiples víctimas. Supervisor de tratamiento. Persona responsable de supervisar el tratamiento de los pacientes sometidos a triage en un incidente con múltiples víctimas. El triage secundario se realiza casi siempre en un punto de reunión de pacientes o área de triage, a partir de la cual los pacientes se asignan a un grupo de tratamiento. Los pacientes se separan por medios físicos en grupos terapéuticos, con base en su nivel de prioridad, designado por la tarjeta de triage. Algunos sistemas solicitan que se lleven en los vehículos lonas de color rojo, amarillo y verde, que se usan para designar estas áreas. Un área hacia la cual se conduce a los pacientes sometidos a triage se denomina área de tratamiento. Cada área de tratamiento debe tener su propio supervisor de tratamiento, un especialista en atención prehospitalaria responsable de vigilar el triage y el tratamiento en esa área. El supervisor de tratamiento debe volver a someter a triage a los pacientes en esa área para establecer el orden en el cual deben recibir tratamiento. El triage secundario es importante para asegurar que los pacientes reciban manejo y se trasladen en concordancia con su prioridad. Durante el triage secundario puede ser necesario volver a catalogar a un paciente cuya alteración se deteriora o mejora o a quien se clasificó en forma inapropiada. Ese paciente debe asignarse a un grupo con prioridad mayor o menor respecto de la previa. Esto hace necesaria la movilización del paciente hacia la zona de tratamiento apropiada, según lo permitan los recursos. Algunos sistemas se basan en una tarjeta de desastres distinta durante el triage secundario, en la cual puede registrarse información más detallada sobre el paciente. Tarjeta para desastres de los servicios médicos de urgencia, frente y revés. Logística para transporte y espera. Una vez que los pacientes se valoran y clasifican en forma apropiada y luego de que el tratamiento se inicia con base en su prioridad, debe concederse atención al orden en el cual se los trasladará al hospital. De nueva cuenta, esto se efectúa de acuerdo con la prioridad de triage. Es recomendable contar con un área de espera, a partir de la cual pueda llamarse a las ambulancias para trasladar a los pacientes. El área de espera es responsabilidad del supervisor de espera, que debe dar seguimiento a las ambulancias
y su personal. En los incidentes a gran escala, el supervisor de espera tal vez deba hacer disposiciones para cubrir ciertas necesidades humanas, como sanitarios, comidas y rotación de tripulaciones. Ninguna ambulancia debe ingresar al área de tratamiento a menos que sea solicitada por el supervisor de transporte y bajo las órdenes del supervisor de espera. Este último está encargado de comunicarse con cada área terapéutica en relación con el número y la prioridad de pacientes que aloja. Esta información puede utilizarla a continuación el supervisor de transporte para disponer el traslado de los pacientes desde la escena hasta el hospital con la mayor eficiencia. Resulta esencial que ninguna ambulancia traslade a algún paciente sin la autorización del supervisor de transporte, toda vez que éste es responsable de llevar una lista de pacientes y hospitales a los cuales son llevados. Esta información es enviada por el supervisor de transporte a cada hospital receptor. En un incidente a gran escala, el oficial de transporte puede contar con un auxiliar que no hace otra cosa sino hablar con los hospitales. De este modo, los hospitales saben que esperan y solo reciben a los pacientes que son capaces de atender. Es importante que los responsables de la ambulancia acaten las instrucciones del supervisor de transporte. No hacerlo puede tener como consecuencia que los pacientes sean trasladados a instituciones erróneas. Durante un incidente de víctimas masivas, es muy importante que el oficial de transporte conozca las capacidades de los hospitales locales. Llevar demasiados pacientes a un solo hospital puede rebasar su capacidad de atención. Saturar la capacidad de respuesta de un hospital puede propiciar malos resultados. Una vez que la ambulancia termina su transporte al hospital, es probable que se le indique que regrese al área de espera, quizá llevando suministros necesarios para esperar las instrucciones siguientes del supervisor de espera. Área de espera. Área en que las ambulancias se estacionan y se mantienen con los recursos hasta que son necesarios. Supervisor de espera. Persona responsable de vigilar las ambulancias y a su personal en un incidente con múltiples víctimas. Supervisor de transporte. Persona encargada de comunicarse con los oficiales de sector y los hospitales para controlar el traslado de los pacientes a las instituciones médicas en caso de incidentes con múltiples víctimas. Capacidad de respuesta. Representación mesurable de la capacidad para atender un flujo súbito de pacientes. Depende de un sistema de manejo de incidentes con buen funcionamiento y las variables de espacio, suministros, personal y cualquier consideración especial. Gracias, amigos brigadistas de primeros auxilios. Los invitamos a continuar capacitándonos.